Viajeros, hay mensajes que llegan como una petición de auxilio. Y hay mensajes que llegan como una sentencia. 3:47, hora estándar. La baliza de emergencia atravesó las cámaras del Consejo Galáctico con el chisporroteo de un sistema agonizante, y la cúpula entera, 47 especies, 47 atmósferas, 47 formas de respirar, pareció encogerse por un instante. El portavoz Time, altariano, piel azul, 4 brazos en movimientos precisos, no pidió silencio. Lo tomó. La fuente es el borde exterior. Valari Prime. 3 mundos colonia. El holograma se encendió en el centro del pleno. Y, por un segundo, nadie vio política. Solo vio miedo. La imagen era inestable. Como si el propio aire a su alrededor temblara. La anciana Mira apareció con marcas de estrés dibujadas en su piel verde pálida, patrones que no eran adorno. Eran una alarma biológica de pánico extremo. Sus ojos, grandes y oscuros, no buscaban compasión. Buscaban a alguien que todavía fuera capaz de actuar. Yo soy la anciana Mira de Valari Prime. Su voz venía rápida, cortada, como si cada sílaba fuera robada al tiempo. El Imperio Krex rompió los tratados de frontera. Su flota entró en nuestro sistema hace 12 horas. Exigen la rendición completa de los 4 mundos. El Consejo reaccionó como siempre reaccionaba. Un murmullo colectivo. Cláusulas que nadie se atrevía a leer en voz alta. Cálculos que empezaban a nacer detrás de ojos de todas las formas. Los Valari eran conocidos. Sanadores. Científicos. Pacifistas. De los que salvaban vidas en mundos lejanos y luego volvían a casa sin pedir nada. Sin flota militar. Sin capacidad de disuasión. Sin el tipo de peso que la galaxia respetaba cuando ya era demasiado tarde. La anciana Mira continuó. Y ahora su voz se quebró. Han empezado a bombardear ciudades. Zonas civiles. Escuelas. Hospitales. No buscan conquista. Buscan exterminio. La palabra cayó en el pleno como metal. Exterminio. La transmisión mostró imágenes granuladas. Naves de batalla suspendidas en el cielo, demasiado grandes para parecer reales. Sombrías. Como nubes que no traen lluvia. Traen final. La superficie temblaba en puntos de luz. Corredores de evacuación se volvían polvo. Instalaciones médicas se volvían silencio. Y, incluso con aquella mala calidad, incluso con interferencias, era imposible no entender una cosa. Los ataques eran precisos. No era caos. Era método. Estimamos 72 horas, dijo Mira, y su holograma parpadeó, como si la señal también estuviera intentando sobrevivir. Tenemos suministros médicos. Conocimiento científico. Cosas que podrían servirles a todos. Pero no tenemos armas. No tenemos soldados. Pedimos ayuda. Pedimos piedad. Pedimos que alguien, quien sea, nos recuerde cuando ya no estemos aquí. La transmisión terminó. No con despedida. Con estática. El silencio que quedó no fue respetuoso. Fue operacional. El zumbido de los soportes vitales. El susurro de los traductores. Y una verdad antigua, vieja como los imperios. Cuando la distancia es grande, la empatía se encoge. Time activó los protocolos de discusión. Una luz discreta recorrió las bancadas, autorizando intervenciones. Y la galaxia comenzó a hacer lo que la galaxia hacía mejor. Explicar por qué no. Los altarianos lamentaron profundamente, pero su flota estaba comprometida en disputas fronterizas con la Federación Nexus. Los constructores cristalinos dijeron que sus naves no estaban diseñadas para combate. Los jardineros, de aspecto vegetal, sugirieron semillas. Semillas. Para repoblar mundos después de lo que nadie quería nombrar 2 veces. Pasaron horas. Y, una por una, 46 especies ofrecieron el mismo paquete, envuelto en idiomas distintos.
Oraciones. Simpatía. Palabras limpias. Algunos prometieron enviar ayuda después. Ayuda para limpiar. Para contar. Para hacer ceremonias. Otros hablaron de memoriales. De placas. De cantos. La matemática de la política galáctica era cruel. Y simple. Valari estaba lejos de las rutas comerciales principales. Producía médicos e investigadores excelentes. Pero nada que, según las hojas invisibles del Consejo, no pudiera reemplazarse. Y el Imperio Krex controlaba sistemas mineros, rutas de navegación, corredores logísticos que sostenían economías enteras. Enfrentarse a los Krex costaría caro. Y, en la lógica fría de aquel salón, demasiado caro para 4 mundos pequeños. Entonces el sector humano se movió. Lento. Pesado. Como una placa de metal deslizándose sobre piedra. El embajador Caín se levantó. Y el simple hecho de levantarse ya atrajo miradas. Los humanos eran más grandes que la mayoría de los delegados. Más densos. Más presentes. Casi 2 metros. Más de 90 kilos. El tipo de cuerpo que hacía que las sillas parecieran frágiles. El tipo de especie que el Consejo había clasificado, oficialmente, como mundo letal clase 12. En la práctica, eso significaba condiciones hostiles, gravedad alta, atmósfera considerada tóxica para muchos, fauna y microorganismos que harían que otras especies llamaran a aquello infierno natural. La humanidad era miembro del Consejo desde hacía 15 años. Nueva, poco influyente, casi siempre ignorada, buena para trabajo duro, para tareas peligrosas, para ocupar sitios donde nadie quería poner las manos. Caín no pidió la palabra con poesía. Solo habló. La Federación Terrana ofrece asistencia. Una sacudida cruzó el pleno. El primero en reaccionar fue el representante Esseari, serpentino, voz fina de duda camuflada de cortesía. ¿Qué tipo de asistencia puede ofrecer una especie joven? ¿Enviarán naves médicas cuando la violencia haya cesado? La mandíbula de Caín se endureció. Cicatrices antiguas en los dedos, recuerdos de una vida antes de la diplomacia. Tenemos naves. Tenemos personal entrenado en respuesta de emergencia. Llegamos a Valari en el tiempo de tránsito estándar. Time ajustó su matriz de traducción, como si necesitara asegurarse de haber oído bien. Embajador Caín, el Imperio Krex ha desplegado una flota de invasión completa. Más de 200 naves de guerra. Esto no es rescate. Es confrontación. Entendemos la situación, respondió Caín. Una delegada de los susurradores, flotando en un traje de contención gaseoso, se acercó. Sin faltarle el respeto, pero su flota es pequeña. Nuestra inteligencia estima 50 naves con capacidad de combate en toda su fuerza espacial. El despliegue Krex, por sí solo, lo supera 4-1. Caín la miró de frente. Sin teatralidad. Sin rabia visible. Los números no cuentan toda la historia. La cúpula estalló en debate. Los traductores se atropellaron. Voces superpuestas en una cacofonía casi absurda, si no fuera por el contenido. Locura. Suicidio. Inconsciencia. El filósofo Prime, de los buscadores, alzó uno de sus 6 brazos, pidiendo atención. Cuando el ruido bajó, habló como quien enseña a niños. Jóvenes humanos, apreciamos el valor. Pero el valor sin sabiduría solo crea más muerte. Los Krex han conquistado 17 especies en el último siglo. No aceptan rendición. No negocian. Destruyen naves. Esclavizan supervivientes. Caín permaneció de pie durante todo el sermón. Cuando el filósofo terminó, el humano habló de nuevo. Y la acústica del salón hizo que la frase sonara más grande de lo que era. La Federación Terrana votó responder al llamado Valari. Desplegaremos las fuerzas necesarias para prestar asistencia.
Time operó su panel con 4 manos a velocidad automática. El Consejo autoriza la intervención humana bajo protocolos de emergencia 7. Ninguna otra especie estará obligada a apoyar si su misión encuentra dificultades. Entendido, dijo Caín. Cuando la sesión pasó a otros asuntos, varios delegados se acercaron al sector humano. La mayoría ofreció condolencias anticipadas. Como si estuvieran presenciando el primer y último despliegue militar de una especie recién llegada. Algunos sugirieron, con una amabilidad incómoda, que podrían enviar naves de rescate para recoger a los supervivientes humanos después de la derrota inevitable. El anciano Kea, Valari, llegó hasta Caín con lágrimas discretas. Gracias, susurró. Incluso si no pueden salvarnos, gracias por intentarlo. Caín estrechó su mano delicada con cuidado, consciente del abismo físico entre especies. Anciano Kea, envíe un mensaje a su pueblo. Diga que la ayuda está en camino. Diga que aguanten un poco más. Y, cuando el consejo por fin se disolvió en pasillos y protocolos, Caín abrió un canal privado con la tierra. El mensaje fue corto. Sin adjetivos. Sin drama. Autorización confirmada. Desplieguen todo. Lo que nadie en aquella cúpula comprendía. Era lo que todo significaba para los humanos. Porque, para muchos mundos, todo era una flota. Para la humanidad, todo era una decisión colectiva. Un engranaje entero girando al mismo tiempo. En las profundidades de las montañas rocosas, el centro de mando terrano se encendió como si acabaran de despertarlo a golpes. El almirante Ross encaró la mayor pantalla de visualización que la Tierra había construido jamás. Puntos. Rutas. Combustible. Tripulaciones. En verde. En amarillo. En rojo. Cada nave humana en espacio conocido, patrullas pequeñas, cargueros, colonizadores, hospitales orbitales, estaba allí. La sala vibraba con cientos de técnicos. No era pánico. Era velocidad. El capitán Willis se acercó con una tableta de datos. Señor, autorización del Consejo confirmada. El embajador Caín dice que tenemos permiso total para responder a la crisis Valari. Ross asintió. 40 años de servicio dejan el rostro de un hombre con líneas que parecen mapas. Había visto a la humanidad pelear por agua, por mineral, por frontera, por sobrevivir en colonias que casi murieron antes de aprender a respirar. Pero esto era distinto. Era la primera vez que la especie aparecía, de verdad, ante la galaxia. ¿Fuerza de flota actual?, preguntó. 47 naves de combate listas para despliegue inmediato, señor. Willis dudó, y la duda, en ese lugar, significaba que una puerta enorme estaba a punto de abrirse. Pero esas son solo las militares. El mando pregunta si autoriza movilización civil bajo la ley de poderes de emergencia. Ross caminó hasta la pantalla. 212 naves Krex en el sistema Valari, según inteligencia. Cualquier manual galáctico llamaría a eso imposible. Ross no miraba manuales galácticos. Miraba hábitos humanos. Y los hábitos humanos, cuando lo peor ocurre, son antiguos. Activen movilización total, ordenó. Durante un instante, el centro de mando quedó en silencio. Como si todos confirmaran que era real. Luego, la sala estalló en ejecución. Llamadas a astilleros. A compañías mineras. Transportistas de carga. Naves de colonia. Estaciones de investigación. Cruceros de lujo. Y una frase pasó de boca en boca como contraseña de guerra. Cada nave que pudiera portar armas y saltar. Militar. Civil. Comercial. Todo. En el dique seco, la Retribution, crucero pesado, seguía abierta, con placas retiradas y gente trabajando dentro del casco como hormigas en metal. El capitán Black recibió la orden con una sonrisa sin alegría. Era del tipo que entiende el coste antes del triunfo. ¿Cuánto para volar, Torres?
La ingeniera jefe Torres ni levantó la vista del panel. Tenía manos de alguien que creció en el cinturón de asteroides. Manos de quien repara para vivir. 48 horas como mínimo. Aún estamos reemplazando el campo de contención del reactor principal. Black se acercó. La voz le bajó. Tienes 12. Torres lo miró, y por un segundo, cualquier otra especie llamaría a eso locura. Torres solo sonrió. Entonces lo haremos feo. Pero funcionará. Cerca de Europa, un carguero llamado Golden Eagle cargaba equipo de minería cuando llegó la alerta. El capitán leyó una sola línea. Y tomó una decisión que no pasó por ningún comité. En 6 horas, láseres de minería se convirtieron en armas. Y la bodega, antes llena de módulos de extracción, fue ocupada por marines, armaduras y cajas de munición. En los astilleros alrededor de la Tierra, naves de colonización, diseñadas para familias, jardines hidropónicos, promesas, recibieron lanzadores de misiles. Mineros de asteroides adaptaron trituradores de roca para munición cinética. Viejos transportes interiores ganaron escudos básicos y órdenes de presentarse. La comandante Parks, que durante 15 años solo transportó suministros entre colonias, ahora estaba al mando del New Soul. Un carguero reconvertido. Un auxiliar de combate, como decían los militares para no admitir lo obvio. Un buque civil a punto de entrar en guerra. Misiles instalados, informó el oficial de armas. Ingeniería advierte que dispararlos podría dañar la estructura del casco. Parks observó los soportes improvisados. Las soldaduras. Los refuerzos. No parecía asustada. Parecía decidida. Entonces más vale que acertemos. En la bahía médica del Mercy, un buque hospital que, días antes, era un crucero de lujo, la doctora Ayes revisó cajas de instrumental. Restaurantes se volvieron quirófanos. Entretenimiento se volvió triaje. La antigua directora del crucero ahora era coordinadora médica, y aprendía la palabra prioridad de un modo que no existía en turismo. La mayoría de las naves reconvertidas tiene instalaciones médicas mínimas, dijo ella leyendo reportes. Ayes ni pestañeó. Está bien. Nuestro estándar de supervivencia siempre fue distinto. Y era verdad. La medicina humana no nació para un universo amable. Nació para gravedad alta. Radiación constante. Fallos mecánicos que matan si aprietas mal una tuerca. Y cuerpos que se niegan a rendirse. En el acorazado indomable, el capitán de flota Morrison leyó el informe final de movilización. Recuento final, señor, 237 naves listas. 47 militares. 115 civiles reconvertidas. 75 de apoyo. Morrison asintió. Un número. Solo un número. Pero detrás de él, 50.000 personas. 20.000 militares. 30.000 voluntarios. Civiles que podrían haber dicho no es asunto mío. Y eligieron es asunto de todos. Ross transmitió la orden final. Sin retórica. Sin canto. Sin promesa de gloria. A todas las naves, autorizadas a saltar a Valari bajo protocolos de máxima combustión. Misión simple, detengan el exterminio. Tácticas a discreción de cada comandante. Terra Command, cortando. Las confirmaciones llegaron en coro. 237 voces. 237 decisiones. Y, cuando los motores se encendieron en toda la extensión del espacio humano, la galaxia no sintió el cambio. Todavía. En el sistema Valari, el alto comandante Vex contemplaba el bombardeo como quien contempla una obra inevitable. La nave insignia Krex, Bone Crasche, flotaba con arrogancia pesada. La superficie del planeta brillaba en cicatrices. Ciudades. Corredores. Centros. Puntos de luz donde existía vida organizada. Los Krex medían casi 3 metros. Placas de armadura natural. Piel gris. Cultura forjada en conquista.
Fuerza por encima de todo. Siglos de victoria sobre especies que llamaban civilizadas con el mismo desprecio con que se nombra la debilidad. Informe, ordenó Vex. Valari 3 pacificado. Valari 2 sin resistencia. Valari prime caerá en 6 horas. Fuerzas terrestres continúan con eliminación sistemática de centros de población. Vex asintió. Satisfacción. No rabia. La convicción de que el universo tenía jerarquía y él era la prueba viviente. Entonces el oficial de comunicaciones gritó. Contactos en el límite del sistema. Saliendo del hiperespacio. Vex se giró hacia los sensores. Puntos verdes. Muchos. Más de lo simbólico. Más de lo protocolario. ¿Cuántos? Más de 200, y siguen llegando. Vex frunció el ceño. La inteligencia decía que el consejo mandaría 20. 30. Naves para lavar la culpa. No esto. ¿Identificación? El operador trabajó. Minutos demasiado largos. Diseños no familiares. ¿Firmas? Sistema Sol. Vex soltó una risa áspera. Humanos. La palabra salió como chiste. Humanos eran nuevos. Pequeños. Con un planeta natal donde la mayoría de las especies no pisaría sin morir. Primitivos. Indignos de atención. ¿Cuántas naves humanas? 237. Vex dejó de reír. Solo un instante. La inteligencia decía menos de 50 naves militares. O la inteligencia era basura. O los humanos estaban trayendo a su civilización a morir aquí. Formación, ordenó. No siguen protocolos estándar. Patrones dispersos. Muchas naves parecen civiles reconvertidas. Vex observó el despliegue. No era una línea galáctica. No era una cuña ceremonial. Era algo vivo. Grupos. Conjuntos. Naves grandes y pequeñas. Como si la flota fuese menos una máquina y más un organismo cooperando. Habrán comunicaciones. La pantalla principal mostró el puente de la Retribution. El capitán Black apareció. Ojos fríos. Vex sintió, con irritación, que aquel humano no parecía impresionado. Soy el capitán Black, de la nave Retribution. Cesarán el ataque a los mundos Valari y retirarán sus fuerzas de este sistema. Vex rió, intentando recuperar control. Humano, estás en inferioridad. Mi flota conquistó docenas de especies. Tu colección de cargueros improvisados será destruida en minutos. Black no alzó la voz. No dio discurso. Tienen una oportunidad para rendirse. Después de eso, los sacaremos de este sistema por la fuerza. ¿Rendirnos? Vex inclinó la cabeza, como si necesitara confirmar que el universo seguía siendo lógico. ¿Exiges la rendición de la mejor flota Krex de la historia? La expresión de Black no cambió. Que así sea. Giró apenas el rostro, como quien habla con alguien a su lado. A todas las naves humanas, armas libres. Fuego a discreción. La transmisión se cortó. Vex rugió órdenes. Puestos de combate. Escudos. Baterías. Formación. La máquina Krex se movió como siempre. Con confianza. Y entonces lo primero salió mal. Los Krex esperaban energía. Luz. Plasma. Cosas que los escudos absorben. Los humanos llegaron con silencio. Ese silencio que existe justo antes del impacto. Armas cinéticas. Metal acelerado. Velocidades que convierten masa en veredicto. Los proyectiles golpearon cascos Krex como microasteroides. No quemaban. No brillaban. Quebraban. Rasgaban placas diseñadas para disipar calor, no para absorber trauma físico. Sistemas internos fallaron. Compartimentos perdieron presión. Y donde un comandante Krex esperaba reducción de escudo, recibió colapso estructural. Lo segundo que salió mal fue la forma humana de pelear. La mayoría de especies hacía guerra desde lejos.
Distancia segura. Pérdidas mínimas. Los humanos acortaron. Avanzaron. Sin pedir permiso al miedo. Como si acercarse fuese parte del plan desde el principio. Como si la distancia fuese el enemigo mayor. El comandante Griggs, en el destructor escolar, vio naves humanas orbitar a su alrededor, disparando sin cesar, mordiendo blindaje y placas. Cuando sus escudos fallaron, esperó que los humanos retrocedieran. No retrocedieron. Se acercaron más. La nave humana New Soul va en rumbo de colisión, advirtió el timonel. No cambian de curso. Griggs miró. Y por un segundo no entendió. Porque, en su doctrina, colisión era accidente. Fallo. Incompetencia. En el universo humano. A veces es elección. El New Soul avanzó como un cuerpo lanzado contra una puerta para romperla antes de que el enemigo reaccione. Un impacto absurdo. Dos naves muriendo a la vez. Pero, en el último segundo, cápsulas de escape saltaron del casco humano como semillas al viento. Sacrificaron el navío. Preservaron la tripulación. Se llevaron al destructor. En todo el campo de batalla, lo que siguió no fue repetición. Fue progresión. Naves humanas recibiendo daños críticos y continuando. Sistemas redundantes. Compartimentos aislados. Equipos entrenados para operar en avería. Cuando las armas fallaban, los humanos cambiaban de plan en movimiento. Cuando un motor moría, otro asumía. Cuando un corredor perdía presión, lo sellaban. Y el combate seguía. En el puente del New Soul, Parks vio alarmas apagarse una a una. Humo. Luces de emergencia. Voces demasiado firmes para la situación. Activó el intercomunicador. Tripulación, prepárense para el impacto. Ha sido un honor. No hubo grito. No hubo escena prolongada. Solo decisión. Y efecto. Dos cuerpos de metal desgarrándose en el vacío, y cápsulas humanas alejándose, vivas, para ser recogidas después. Vex miró los sensores con incredulidad creciente. Vio pérdidas Krex. Vio pérdidas humanas también. Pero había algo que no le cabía en la cabeza. La flota humana parecía aceptar coste. Mientras el resultado fuera detener lo que ocurría en Valari. Hemos perdido 18 naves, informó un oficial. Pérdidas humanas, 23. Pero siguen avanzando. ¿Cómo? Vex escupió la pregunta como insulto al universo. El oficial dudó. Y entonces dijo lo que sonaba a herejía militar. Señor, nuestra inteligencia era incompleta. Su mundo natal tiene gravedad alta. Atmósfera tóxica para nosotros. Radiación en niveles impensables. Operan en condiciones que matarían a la mayoría de especies. Vex vio una nave humana, con casco dañado, continuar disparando hasta el último segundo posible. No por salvajismo. Sino porque, para humanos, rendirse no es protocolo. Es opción. Y hoy no estaban eligiendo esa opción. En la superficie de Valari Prime, mientras el cielo era guerra, la ciudad ocupada respiraba humo y ruinas. El sargento Miller se agachó tras lo que quedaba de una escuela. Muros rotos. Marcas de impacto. El tipo de lugar que debería ser neutral. Y nunca lo es. 12 marines habían bajado en cápsulas individuales, directo al corazón de la ocupación. Los Krex esperaban resistencia simbólica. Esperaban miedo. Esperaban una especie civilizada pidiendo permiso para pelear. Encontraron humanos. Miller revisó el rifle cinético. Munición. Comunicaciones. Sellado del traje. Todo con el cuidado de quien sabe que el error mata. Informe de contacto, susurró. La respuesta del teniente Hayes llegó seca. 12 escuadras por la ciudad. Estimación enemiga, 2000 Krex con vehículos y apoyo aéreo. Usan áreas civiles como baluarte. El cabo Davis, demasiado joven para tener los ojos sin chispa, preguntó lo que tenía que preguntar.
¿Reglas de enfrentamiento? Miller no alzó la voz. Pero la certeza en la frase hizo que Davis enderezara la postura. Simple. Salven a cada civil. Neutralicen a cada Krex. Sin excepciones. No era sed. Era misión. El escuadrón se movió entre escombros con una eficiencia que parecía inhumana para quien venía de doctrinas teatrales. Cada marine había entrenado en entornos que la mayoría de especies llamaría suicidio. Zonas de alta radiación. Gravedad aplastante. Atmósferas donde respirar ya es lucha. Moverse en una ciudad en guerra era un tipo de trabajo. La primera patrulla Krex dobló una esquina. Grandes. Armadura natural. Armas hechas para intimidar. Esperaban civiles. Encontraron gente que no se detuvo a admirar el tamaño del enemigo. 3 disparos. Rápidos. Precisos. Sin espectáculo. Sin crueldad innecesaria. Lo que quedó fue el resultado de una elección humana. No permitir que el enemigo dicte la regla. Despejado, dijo Miller. Siguiente. En otro sector, en lo que quedaba de un hospital Valari, el soldado Jackson observó a Krex posicionarse tras civiles heridos. Una táctica antigua. Escudo de inocentes. Forzar la duda del atacante. Jackson abrió canal. Tengo visual. Enemigo usando civiles como cobertura. Solicito permiso para atacar. La respuesta de Hayes fue inmediata. Negativo. Seguridad civil es prioridad 1. Jackson respiró. Una vez. 2. Y entonces hizo lo que los humanos hacen mejor cuando imposible es solo una palabra. No disparó a través de los civiles. Disparó a través del espacio. Un disparo. Un margen mínimo. Un cálculo de viento y gravedad en el visor. El comandante Krex cayó, neutralizado antes de comprender que la táctica había fallado. 2 disparos más. 2 amenazas menos. El resto retrocedió, intentando localizar un enemigo que no se ofrecía a la vista. Hospital asegurado, informó Jackson. Civiles a salvo. El anciano Tam, médico Valari, vio a marines humanos cruzar pasillos como sombras protectoras. Sin romper puertas por vanidad. Sin destruir por miedo. Cada sala revisada. Cada paciente protegido. Cada amenaza retirada. Tam encontró a Miller atendiendo a un niño herido con manos firmes. ¿Cómo? Preguntó, y no era solo técnica. Era mentalidad. ¿Cómo logran precisión en medio de esto? Miller respondió como alguien de un mundo duro. Entrenamos en condiciones peores que estas. Cada día. Tam tragó saliva. Su medicina está hecha para el trauma. Miller aseguró la venda y alzó la vista. Todo lo humano está hecho para el trauma. Mientras sectores caían, las fuerzas Krex intentaron replegarse hacia una fortaleza principal. El general KSS, comandante terrestre Krex, miraba un mapa que se volvía rojo. Posiciones cayendo. Líneas rompiéndose. Vehículos emboscados. Suministros interceptados. Comunicaciones cortadas con precisión quirúrgica. ¿Cuántos humanos? Exigió. Estimación, 5.000 marines en el planeta. KSS casi aplastó el panel. 50.000 tropas Krex. Y las estaban desarmando con una 10ª parte. No por magia. Por doctrina. Por adaptación. Por insistencia. Retírense a la fortaleza, ordenó. Última defensa. Cuando llegaron, los humanos ya estaban allí. No en masa. En posición. En los conductos. En los túneles. En ángulos imposibles. Como si el planeta, por una noche, hubiera decidido ser humano también. La fortaleza cayó. Sin espectáculo. Con una palabra que aparece poco en imperios. Control. En el espacio, la flota Krex intentó reorganizarse. Vex ordenó formación defensiva. No hubo tiempo. Los humanos continuaron. Sin pausa.
sin piedad performativa, sin celebración, como quien apaga un incendio antes de que el fuego alcance a toda la galaxia. Y cuando el último eco militar Krex en el sistema Valari se apagó, no hubo fanfarria. Hubo un vacío. El tipo de vacío que solo existe cuando algo grande deja de existir. Días después, el Consejo Galáctico se reunió de nuevo. Y nunca había estado tan silencioso. 47 especies. 47 respiraciones. El portavoz Time temblaba. No de frío. De comprensión tardía. Informe final de bajas, anunció. Las pantallas mostraron datos. Pérdidas del Imperio Krex, 212 naves destruidas. 73.000 tropas terrestres eliminadas. 0 supervivientes en el Teatro Valari. La cúpula no respondió con aplausos. Respondió con incomodidad. Porque 0 supervivientes era una frase que la galaxia fingía no usar. Pérdidas humanas, 41 naves destruidas. 832 muertos en acción. Time hizo una pausa, como si lo siguiente fuera la parte imposible. Mundos Valari liberados. Bajas civiles mínimas. Corredores de evacuación estabilizados. Hospitales operativos. El embajador Caín estaba sentado como si nada de eso fuera sobre él. Pero las miradas eran sobre él. Asombro. Miedo. Y, en algunos rostros, la pregunta de siempre. ¿Qué quieren ustedes? El filósofo Prime fue el primero en romper el silencio. Embajador Caín, ¿cuáles eran las intenciones de su especie? Caín se levantó despacio. Y, de nuevo, su tamaño pareció una declaración. Nuestras intenciones fueron las que declaramos. Respondimos a una solicitud de ayuda del pueblo Valari. Ari intentó discutir. Pero la escala, ustedes no solo repelieron a los Krex. Eliminaron su capacidad militar. Sistemas enteros se rindieron. Caín no elevó la voz. El Imperio Krex estaba cometiendo exterminio. Eso tenía que terminar. Por completo. Time inclinó la cabeza. Los protocolos estándar exigen conflicto limitado, objetivos políticos claros. Podrían haber defendido Valari y negociado. Caín lo miró de frente. Y la frase llegó como una sentencia moral simple. El exterminio no es política. No era un lema. Era un límite. Eso no se negocia, remató Caín. Eso se detiene. El consejo volvió a murmurar, nervioso. Porque aquello lo cambiaba todo. Una galaxia basada en equilibrio de poder acababa de conocer una especie basada en equilibrio moral. El anciano Kea se levantó. Le temblaban las manos. Pero la voz, cuando salió, atravesó el salón entero. Hablo en nombre de miles de millones de Valari que respiran hoy. Señaló las pantallas. Las fuerzas humanas no conquistaron nuestros mundos. No exigieron tributos. No instalaron bases. Retiraron cada rastro de ocupación, y se fueron. Respiró hondo, como si contener la emoción fuera otra forma de supervivencia. No pidieron nada. Cuando ofrecimos nuestro conocimiento como pago, dijeron que no era necesario. Ayudaron porque era necesario. Los jardineros, que antes ofrecían semillas, ahora parecían pequeños. Su civilización entera se movilizó, observó un delegado. Militares y civiles. Caín respondió sin orgullo. Solo con una lógica que asustaba a quienes vivían del cálculo. Cuando inocentes están siendo asesinados, se vuelve responsabilidad de todos. Gobierno. Sector privado. Civiles. Militares. Todos. Ari protestó, intentando sostener el mundo viejo. Si cada especie responde a la injusticia con fuerza total, la galaxia vivirá en guerra constante. Caín no cedió ni un milímetro. Solo si cada especie decide que el exterminio es una herramienta aceptable. Silencio. Porque, en ese instante, muchos entendieron lo que siempre supieron y fingieron no saber. El miedo a los Krex sostenía alianzas. Sostenía comercio.
Sostenía excusas. Y ahora el miedo había cambiado de dirección. La doctora Nal, médica Valari, apareció por enlace remoto. Detrás de ella, la reconstrucción ya había comenzado. No rápida, pero real. Deseo registrar algo sobre la medicina de campaña humana, dijo. Trataron a nuestros heridos con técnicas hechas para trauma extremo. Equipos que funcionan en entornos que matarían a la mayoría de las especies. Hizo una pausa. Y luego dijo la parte más peligrosa de escuchar. Se negaron a aceptar que alguien tenía que morir si todavía existía una posibilidad de salvarlo. Lucharon contra la muerte con la misma determinación con la que lucharon contra los Kreeks. Time miró los informes. Y leyó en voz alta, como quien lee un mundo nuevo. Coordinación entre naves militares y civiles, sin precedentes. Reconfiguración industrial en horas. Doctrina de combate no basada en honor ni ritual. Basada en misión. Levantó la vista. La humanidad demostró capacidades militares por encima de lo que estimábamos. Y demostró disposición a usarlas guiada por principios morales, no por cálculos políticos. La cúpula quedó quieta. No por respeto. Por recalibración. Porque cada delegado allí entendió. Las reglas antiguas seguían existiendo. Pero ahora había alguien dispuesto a romperlas cuando una línea fuese cruzada. Y, cuando la sesión terminó, Caín no se quedó para recibir felicitaciones. Solo se giró hacia el sector Valari. Y con la sencillez de quien no quería ser símbolo, dijo algo que no se volvió titular. Se volvió fundamento. No estaban solos. Al salir, los pasillos del consejo parecían más estrechos. No porque las paredes se movieran, sino porque, de pronto, la galaxia entera comprendió que había un nuevo tipo de fuerza en juego. Una fuerza que no pide permiso para detener lo peor. Una fuerza que viene de un mundo letal. Y trata el infierno como entrenamiento. Viajeros, si ya caminaste conmigo distancias como esta, deja una señal. Un registro. Un comentario en el archivo. No por algoritmo. Por memoria. Porque así sobreviven las civilizaciones a lo que casi las rompe. Recordando lo que decidieron ser. Y cuando mires a Valari otra vez, no pienses solo en naves. Piensa en la línea. En esa línea que, durante siglos, nadie quiso trazarlo bastante alto. Hasta que una especie nueva, ignorada y demasiado pesada para caber en protocolos, alzó la mano y dijo: aquí, no. Y entonces hizo que el universo obedeciera. ¿Cuál crees que será el primer nuevo protocolo que intentará imponer el Consejo, después de descubrir que la humanidad no negocia con el exterminio?